Yo voy a hablarles un poco sobre tecnología en educación, sobre promesas. Y en tecnología y educación hay promesas cumplidas y hay promesas incumplidas. Primero voy a hablar un poco sobre las promesas incumplidas. Desde hace años los tecnólogos venimos con el cuento de que la tecnología va a ayudar a mejorar la calidad de la educación, ¿verdad? Y no es nuevo el cuento. En 1922 Edison decía que las películas iban a revolucionar el sistema educativo. Tal vez ahora sí, con todos los videos de Khan y todo lo que está haciendo YouTube. Pero esto es de 1922. En el 45 nos decían que deberíamos poner radios portátiles en todas las escuelas y ahora todas las lecciones vendrían por radio y ya los maestros no tendrían que dar clases. En 1960 el presidente Johnson de Estados Unidos decía que como no había suficientes maestros en las escuelas para todo el mundo, no había ningún problema, era cuestión de tener televisiones y las clases venían por televisión y yo no hacía falta tener más maestros. De hecho, a mí como ingeniero me tocó recibir algunas clases en un salón de clase con una televisión en blanco y negro, que lo que hacían era que la clase que normalmente era aburrida, le hacían peor porque la decían un poquito mala resolución y en blanco y negro, ¿verdad? En los 80s, cuando viene la computadora, las cosas se ponen peor, porque entonces ahora se vuelve más frecuente el hecho de que hay una nueva tecnología y que la nueva tecnología es la que va a resolver el problema de la educación. Al principio teníamos computadoras individuales, pero después decían, no, es que hay que poner laboratorios. Y después decían, no, es que ahora hay que hacer trabajos colaborativos, hay que conectarse a Internet. No, es que ahora con Google sí podemos hacer las tareas, ¿verdad? Ahora son las redes sociales y cada vez es una nueva tecnología que nos hace hacer la implementación, tratar de evaluar y darnos cuenta de que no sirvió para nada, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos no sirve para nada. La mayoría, no dije todos. Ahora, por supuesto, hay que poner laptops, ¿verdad? Una laptop para cada niño. Y después de las laptops, pues ya nos están hablando, no, el iPad, ¿verdad? Y después del iPad vendrá otra cosa. Y siempre es una tecnología tras otra, con la promesa de que con esta sí se va a resolver el problema de educación. Y ahora ya los tecnólogos nadie los cree. Entonces dicen, bueno, ok, tal vez no va a ser para la educación, ahora es la brecha digital. Entonces ahora el cuento va a ser la brecha digital y cuando no reduzca la brecha digital, habrá otra cosa para la brecha digital. Y las evaluaciones, principalmente evaluaciones de proyectos grandes, como el proyecto de más de 1 millón de laptops para los niños de Perú, lo que nos muestra es que no mejora la calidad de la educación por la introducción de la tecnología. Ya lo sabemos desde hace tiempo y lo seguimos haciendo. ¿Y cuál es la historia en Costa Rica? Pues en 1988 introdujimos en el proyecto de la Fundación Mardengo y el Ministerio de Educación la informática educativa en las escuelas, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado en el 2012? La educación sigue mal. O sea, después de 24 o 25 años, el haber introducido todos los laboratorios de informática educativa nos lleva a que al menos en las pruebas estandarizadas no hemos mejorado. O sentimos que no hemos mejorado, no podemos comparar porque no hicimos PISA anteriormente, pero verdaderamente la tecnología no nos ha llevado a mejorar el nivel de educación que esperábamos. ¿Y cuáles son las promesas cumplidas entonces? Todas son incumplidas, ¿hay promesas cumplidas? Sí, por supuesto, hay cantidad de proyectos pilotos exitosos, miles, posiblemente decenas de miles, todos los conocemos. Casi todos los proyectos pequeños son exitosos, casi todos los proyectos pilotos son exitosos y todos conocemos de alguno aquí o allá. Les voy a mostrar 2 ejemplos de uso de tecnología que fueron exitosos. Uso en el colegio de Otto, como se le llama aquí en Costa Rica, el Instituto de Educación Integral, que en el 2002, que nos escuchó una vez Otto Sileski a Joseph Novak y a mí hablando aquí en Costa Rica, decidió que iba a introducir la tecnología, laptops, no una por estudiante, sino todas las que pudiera tener, por el tipo de población, y los mapas conceptuales, aprendizaje significativo en el colegio. Lo interesante es que estos son los resultados del número de estudiantes que aprobaban las pruebas de bachillerato en el colegio. Normalmente, pues en el 2002 un 65% de los estudiantes aprobaban las pruebas. Introduce las computadoras, cambia la metodología y se reduce a un 55%. O sea, en el cambio metodológico y tecnología se viene abajo. Pero se dan cuenta de que no era un cambio que tomaba 1 año, era un cambio que tomaba al menos 2 años. O sea, le costaba más a los docentes cambiar
que a los estudiantes cambiar a un ambiente en que los estudiantes hacían investigación, preguntaban, hacían mapas, investigaban, seguían haciendo trabajo. Y dichosamente continuaron ya para el 2004, 92%, 93%, 2007, 100% de los estudiantes estaban aprobando las pruebas de bachillerato. Lo interesante es que tomó tanto tiempo. Otro caso interesante, y les estoy mostrando casos de 2 escuelas, no escuelas pilotos, sino que ellas mismas asumieron la transformación. Esta es una escuela en Panamá rural, que en un proyecto en que yo estaba involucrado, proyecto Conéctate al Conocimiento en Panamá, vino una docente de una escuela rural a un taller de esos que se hacen de 2 semanas, y vino al taller y dijo, esto me gusta, pero tengo que probarlo. Ustedes saben que en estos talleres casi todo es kumbaya, aleluya, yo voy a cambiar, los maestros llegan al salón de clase y siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? No, esta llegó y dijo, yo voy a probar esto. Resulta que esta maestra era la misma maestra de el grupo en el 2004 al 2005, trabajaba con el mismo grupo, y decidió que solo en ciencias naturales iba a cambiar. En todas las otras materias iba a seguir trabajando igual. Cuando llegaban a ciencias naturales, los estudiantes investigaban, trabajaban en proyectos, etc. Se acababa ciencias naturales, volvía a matemáticas, volvía al pizarrón y copien, ¿verdad? Lo interesante, como pueden ver, es que en el 2005 todos los estudiantes en ciencias naturales aumentaron. Todas las calificaciones se fueron para arriba. Lo más interesante es que, como suceden las cosas en nuestros países, cuando se dio el cambio, las computadoras no habían llegado a la escuela todavía. O sea, todo el cambio se dio por el cambio de metodología, por el cambio de la manera de trabajar con los estudiantes. Ya cuando las computadoras llegaron, ya el cambio se había dado. Entonces, verdaderamente lo que sucede es que la tecnología lo que logra es amplificar el trabajo del docente. Si el docente es bueno, la tecnología le ayuda. Si el docente es malo, todo se vuelve peor. Los pilotos siempre dan resultados. El problema es que esos pilotos pocas veces los podemos escalar a nivel de un país, de una región grande, ¿verdad? No se conoce ningún proyecto a nivel nacional que yo conozco en el mundo de introducción de tecnología en la educación que haya sido medible y que haya dado resultados positivos que se le puedan atribuir a la tecnología. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sirve o no la tecnología? Bueno, hay 2 componentes clave en el salón de clase. Uno es el docente, el otro es el estudiante. En el caso del docente, vemos que los 2 ejemplos que les di en que aumentó la calidad de la educación, mejoró, lo que se hizo fue capacitar al docente en el salón de clase. Si ese docente está dispuesto a cambiar, se dio la mejora en la calidad de educación. El problema es que estos modelos, a la hora de reproducirlos a gran escala, resulta que el docente, para capacitarlo, y lo pongo aquí con un aro rojo, pues no son pocos docentes, son un montón de docentes. Hermanos, son un montón, son cantidad de docentes. Y entonces el proceso viene siendo que hay que llevar al docente a un taller, se le da un taller, regresa, en la mayoría de los casos, y en mi experiencia es como el 80%, el docente no cambia. Y después al rato es otra tecnología, hay que traerlo y otro taller, y hay docentes que van como por 20, 25 talleres y no hay ningún cambio. En cambio hay docentes que con un pequeño taller, con un poco cambio de metodología, el cambio se vuelve exitoso. Entonces lo difícil, por supuesto, es ¿y cuáles son esos docentes? ¿Cuáles son los que van a cambiar para poder capacitar a esos docentes? Pero la pregunta viene siendo más bien más importante. ¿Por qué es que hay que capacitarlos? Todos estos docentes, en primer lugar, salieron, en el caso de Costa Rica, pasaron por el programa de informática educativa, muchos de los docentes jóvenes fueron a la Facultad de Educación, salieron de la Facultad de Educación, regresan a la escuela y comienzan el ciclo de capacitaciones. Entonces, ¿qué? ¿Cuál otra profesión hay en que hay que, imagínense los médicos, si apenas se gradúan hay que volverlos a capacitar para que puedan y capacitarlos y capacitar? Ninguna otra profesión, ¿verdad? Entonces hay un problema ahí en el sentido de la formación del docente. Entonces, el problema viene siendo la Facultad de Educación y ese es un problema del cual no voy a hablar hoy. Eso es para otra charla. Entonces, como no podemos con los docentes, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, está el otro, está el estudiante. ¿Qué podemos hacer con los estudiantes? Volvamos al proyecto de la Fundación Mardengo, el Ministerio de Educación, en 1988. En ese proyecto, en 1988, verdaderamente no sabíamos qué estábamos haciendo, ¿verdad? Introdujimos logo y decíamos, así, es para que aprendan pensamiento lógico simbólico, capacidad de resolver problemas. Las matemáticas no mejoraron a pesar de que el logo
enseñaba a trabajar las matemáticas. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esta tortuguita? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pues esta tortuguita han tenido un impacto enorme. ¿Se acuerdan de este tipo de actividades? Bueno, los estudiantes iban al laboratorio de informática educativa y un tutor les enseñaba a programar, ¿verdad? Y ahí aprendían a programar y comenzaban a hacer sus dibujos, a hacer sus imágenes. Supuestamente eso iba a estar integrado con el salón de clase, pero nunca se integró con el salón de clase. No hubo una integración y tal vez fue mejor, porque siguieron aprendiendo a programar. De esos estudiantes que iban al laboratorio, tal vez 2 o 3 por salón de clase, tal vez 1, le encantó la programación y siguió programando. Y ese que siguió programando posiblemente después fue al TEC, fue a la Universidad de Costa Rica, tuvo la oportunidad de aprender computación. Los que no querían programar, tal vez el que quería ser músico, el logo en ese tiempo tenía 4 tonos y la música no le servía para nada, ¿verdad? El que quería ser geógrafo, el logo no le servía para nada. El que quería ser artista con ese poquitos dibujitos le costaba mucho. Pero el que quería ser programador o el que quiso ser programador por llevar logo, pudo lograr mucho. Yo en el equipo de investigación que trabajo he tenido ya a 4 o 5 estudiantes brillantes programadores, algunos que siguieron al doctorado, que aprendieron a programar en logo. Y casualmente el martes pasado con un programador italiano que trabaja con nosotros, conversando con él me dijo, sí, yo me interesé en la programación porque yo aprendí logo en Italia. Claro que en Italia no lo hicieron al nivel masivo que lo hicimos nosotros. Mi argumento es que por haber enseñado logo a esos niños tan pequeños, Costa Rica ahora tiene un alto desarrollo tecnológico, tiene una capacidad de desarrollar software impresionante, exportamos software, exportamos programadores, Intel está acá y un montón de compañías, porque a los niños les dimos la oportunidad y el empuje de aprender logo cuando estaban pequeños. Entonces no logramos una alta calidad en la educación, pero logramos un alto desarrollo tecnológico. Entonces, si aprendemos la lección y decimos, si a los niños pequeños les enseñamos y les dimos un empujón en un área que ellos querían, como era la programación, ¿qué pasa si hacemos esto en otras áreas? Entonces, con la Fundación Mardengo y el Ministerio de Educación hemos estado en conversaciones diciendo, ¿qué tal si, como hicimos con Logo, ahora con las nuevas tecnologías, pudiéramos darle a los estudiantes la oportunidad de aprender cualquier área? No tiene que ser programación. En la nube podemos poner un ambiente que no es un ambiente académico, no es un ambiente asociado al currículum, sino un ambiente que le permite al estudiante aprender cualquier tema que quiera aprender. Si además les damos máquinas y les damos laptops o tabletas a los niños, entonces ese estudiante va a poder llegar a ese ambiente desde el salón de clase, va a poder llegarle desde la casa, le va a poder desde la comunidad, y con ese número de horas de acceso, comparando con la hora y media que recibía de acceso con el logo, entonces el impacto todavía puede ser mucho mayor. Entonces, lo que proponemos es que se cree un ambiente en el cual el estudiante entre a aprender sobre cualquier tema que le interese, donde hay una semilla y otros estudiantes que le ayuden, donde puede ser que lo que le interese sea el fútbol, y puede ser que en 20 años tengamos buenos técnicos y una buena selección, puede ser que lo que le interese sea la música, puede ser que lo que le interese sea el ajedrez, y que el ambiente paralelo, este ambiente intermedio entre la web y el ambiente académico del currículum, si lográramos que tal vez un 20-30% de los estudiantes se interesaran, el impacto que podría tener el desarrollo del país en muchas otras áreas sería mucho mayor comparable al impacto que tuvimos con el logo y que ahora lo vivimos muchos años después. Entonces la idea es un ambiente en el cual el estudiante aprenda cualquier tema, donde los jóvenes que ahora son los programadores que estudiaron logo, logren crear este ambiente, diseñen este ambiente, y los invito a que participen en volver a hacer lo que hicimos hace 25 años, ahora en todas las áreas y para una nueva generación. Pero no terminemos ahí la propuesta. Ya que le vamos a dar la oportunidad al estudiante de que aprenda cualquier cosa, ¿por qué no creamos un ambiente parecido y le dejamos al docente o al estudiante de educación la posibilidad de aprender también sobre cómo trabajar la tecnología y cómo aprender metodologías sobre educación?
paralelo a lo que puedan estar aprendiendo en la Facultad de Educación. Entonces estaríamos trabajando no solo con los estudiantes, sino también con los docentes y los estudiantes de educación. Muchas gracias.